La conciencia en el ser humano. Por Barraza. ¿Dónde se encuentra la conciencia en el ser humano? ¿Qué es, y cuáles son sus funciones? Guión. ¿Dónde se encuentra la conciencia en el ser humano? ¿Qué es, y cuáles son sus funciones? El autor nos hace una atenta invitación, y a la vez nos lleva a través de su recorrido por esta gran aventura. ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué es la conciencia y cuáles son sus funciones? Me voy a detener por unos minutos para investigar qué dice el diccionario de la lengua española. ¿Qué es la conciencia? Conciencia. Diccionario del Real Academia Española. 1. F. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. 2. F. Conocimiento interior del bien y del mal. 3. F. Conocimiento reflexivo de las cosas. 4. F. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto. 5. F. Psicol. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. El diccionario de sinónimos y antónimos de Larousse, 2006, Impresores Nacionales. Sociedad Anónima de CV Puebla, Puebla, México. Conciencia. Nos dice el diccionario que es discernimiento, conocimiento, percepción. Escrúpulo, moralidad, consideración, cuidado, delicadeza, miramiento. Inteligencia, razón, alma y corazón. Ahora bien, ya con lo anterior ya podemos avanzar, porque entendemos, comprendemos y discernamos los siguientes significados de la conciencia. Seguiremos nuestra aventura, a través de la historia del ser humano socioantropológicamente. El mismo hombre se pregunta y se preguntará, ¿dónde está la conciencia? ¿Qué es la conciencia y cuáles son sus funciones? Algunos investigadores dicen que está en el corazón. Otros dicen que está en el cerebro, otros dicen que está en el cerebro reptílico, y otros dicen que está en el sistema límbico, y otros dicen que está en la corteza cerebral. ¿Y usted, lector, estudiante y profesora, dónde está la conciencia? El hombre siempre se pregunta, y se preguntará diciendo a sí mismo, ¿dónde está la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Y cuáles son sus funciones? En diferentes tiempos, espacios y lugares han existido varias interrogantes en la ciencia, y seguiremos con el gran dilema y nos estaremos preguntando, ¿dónde está la conciencia? Vygotsky lo plasmó a través de sus escritos con otras palabras, en otro tiempo, espacio y lugar, y él mencionó que todo ser humano trae consigo una zona de desarrollo potencial, y mencionó que necesitamos una zona de desarrollo próximo como mediador, para reactivar a la zona de desarrollo potencial y así iniciar el proceso de la zona de desarrollo terminal. Fue con otras palabras, se puede decir que son sinónimos, pero si paramos por unos minutos y entramos a una reflexión profunda, analítica y crítica, para iniciar un pensamiento analógico, nos vamos a dar cuenta, y entonces, si vamos a entender, comprender, discernir que así es, que él estaba hablando de la conciencia, claro, con otros conceptos. ¿Usted, lectora, estudiante y profesor, qué dice? ¿Está de acuerdo o desacuerdo? Hay hombres que dicen que la conciencia se encuentra en el cerebro reptílico, bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo, pues ellos están pensando que en este complejo existe la ira, el hambre, el sexo, la sed, la lujuria, el enojo, la envidia, la arrogancia y hasta la simplicidad, esto y más, etcétera, etcétera. Y todo ello fluye al siguiente cerebro, que es el mamífero, que es el sistema límbico, y lo integran el cuerpo calloso, el pedículo pellicidum, el tálamo, el hipotálamo, la glándula pituitaria, el ganglio basal y el hipocampus. Es aquí donde existe la memoria en sus tres departamentos, que es la memoria de corto plazo, mediano y largo plazo, y además en este hipocampus está el aprendizaje. Y además aquí se encuentran las emociones, el juego, la melodía, la música y la sed. Y continúa fluyendo todo esto y lo del complejo reptílico hacia el cerebro humano, que es el neocórtex, que es la corteza cerebral, y este lo integran los dos hemisferios,
el derecho y el izquierdo, y este es el hemisferio lógico y sus funciones son, la escritura, los símbolos, el lenguaje, la ortografía, el escuchar, la localización de hechos y detalles, la asociación auditiva, y además de analizar la información paso a paso, y otros conceptos más, y el hemisferio derecho que es el holístico y sus funciones, es relaciones especiales, las formas y pautas, los cálculos matemáticos, el canto y la música, es sensible al color, a la expresión artística, la creatividad, tiene la visualización, las emociones y además aprende del todo a las partes, y para ello necesita la imagen global, etc., etc. Cuando dejamos que el complejo reptílico domine a los dos cerebros que son, el sistema límbico y al neocórtex, entonces suceden cosas terribles, pero, si dejamos que el neocórtex lleve el control, es cuando nos volvemos seres humanos, más sensibles al dolor ajeno, y aquí es donde viene la pregunta, ¿dónde se encuentra la conciencia? ¿Qué es y qué hace? Como ya vimos que la conciencia es, inteligencia, sabiduría, alma, intuición, razón, moralidad, cuidado, delicadeza, miramiento, discernimiento, conocimiento, percepción etc., etc. Si le permitimos que actúen todos estos conceptos, este domina al sistema límbico y al complejo reptílico, y es cuando vamos a obtener un dominio propio, y además, seres humanos, y seremos seres pensantes, Rita Levi Montalcini, e iniciaremos un pensamiento analógico, reflexivo, analítico y crítico. Y además seremos más amorosos, misericordiosos, justos, asombrosos, e incorruptibles, y es cuando por fin vamos a conocer el verdadero amor, ese amor limpio, ese amor ágape. Como lo dice Edgar Morin, somos, autogeno feno ego eco reorganización, y para desarrollar estos conceptos es muy laborioso, pero, así es esto, quiero mejorar en todo mi ser, es decir en mi cuerpo, en mi mente y mi conectividad y que se enlace con la conciencias, para que ella, actúe en sus diferentes facetas pues bien, debo de trabajar mucho, y poner en acción uno por uno de los conceptos que menciona Morin, pues esto me llevará a los tres cerebros, en sus diferentes niveles de simplicidad y complejidad a tal grado que llegaré y estar mucho más tiempo en la corteza cerebral que es el cerebro humano, y es ahí donde se deposita la mayor parte de la conciencia, las sabidurías en todo su plenitud. Usted lector, estudiante y profesor que dice todo esto. Resumiendo, ¿qué hay que hacer para integrar, desintegrar y reintegrar los tres cerebros que son, el cerebro reptílico, bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, el cerebro mamífero, el sistema límbico que está integrado por el cuerpo calloso, el pedículo pellicidum, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la glándula pituitaria y el ganglio basal y el cerebro humano que es, el neocortez, que consta de dos hemisferios, y a través del complejo reptílico fluye los mensajes, las futuras funciones hacia el sistema límbico y a la corteza cerebral, en sus diferentes porcentajes, y facetas para que el ser humano pueda tener un equilibrio psicosomático, ya misma conciencia será estimulada, a través de la sinapsis, y esta hará una red de neuronas sinápticas y esta producirá una red de redes sinápticas, cuando nosotros estemos listos para despertar, estimular, a la misma conciencia en toda su plenitud, y esta hará sus funciones necesarias, y hay que recordar que la conciencia nos dará poder, sabiduría, inteligencia, consejería, conocimientos, y seremos seres humanos espirituales. Epílogo. La conciencia se encuentra en el sistema límbico, en la corteza cerebral y en el corazón de cada ser humano. Tenemos cuero, mente y cognitivo cuerpo, alma y espíritu. Job 38 2.36. ¿Quién puso la sabiduría? ¿O quién visiona al inteligente? Solo necesitamos el geno ego, reorganización. Edgar Morin, para reactivar nuestra conciencia y empezar la realización de redes sinápticas. Sé que existen procesos en diferentes facetas, tiempos, espacios y lugares. La misma neurociencia nos lo dice por medio de la científica neuróloga, Rita Levi Montalcini, nuestra meta es llegar a la cima de la plenitud máxima de la conciencia, esto depende de mí,
del mediador para iniciar la renovación de todo nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra cognitividad. Ese mediador es mi Señor Dios. ¿Tú, qué dices, lectora, estudiante y profesorado? Y cuando el ser humano llegue a encontrar la conciencia, y qué es, y sus funciones, es cuando en realidad el ser humano en verdad, será un ser humano, y no, un ser mamífero, ni reptílico. Necesitamos encontrar el verdadero amor ágape. Creo que es el tiempo, en este siglo XXI, de que encontremos, reflexionemos, respecto de la conciencia. Este planeta Tierra, nos lo grita a cada segundo, la misma niñez, los jóvenes, y los ancianos, nos lo dicen con su triste mirada, con su hambre, esa hambre de amar, de comprender, de entender, de discernir, de justicia, de misericordia, etcétera, etcétera. Me pregunto, ¿por qué el hombre a través de la historia socioantropológica, no ha querido cambiar su forma de vivir, de comunicación, de dialogar, de discernir, de comprender y de respetar al prójimo? Y, ¿nos hemos desviado de nuestro diario vivir? No, queremos ser organizados, de vivir como seres humanos, de respetar, de trabajar, de reflexionar, de alimentarnos bien, de tomar 2 litros de agua diariamente, de amar con un amor limpio, de estudiar antes de ir al aula, de investigar, de elaborar acrósticos, de reflexionar para llegar a un pensamiento analógico, de luchar día a día y de tener en mente para llegar a la cima en todos los niveles de simplicidad y complejidad. Edgar Morin. Ya no queremos leer, reflexionar, de escribir, de meditar, de discernir, de entender, de comprender, de tener compromisos, ya no queremos nada de esto y de otros conceptos más, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No, lo sé. Es más, ya no, nos asombra nada, ni tenemos imaginación, hemos dormido nuestros sentidos, ya no escuchamos la lluvia, el viento, ya no soñamos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Soy docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y he percibido en el estudiante de medicina que para ellos, les es muy difícil pensar, es decir, no tienen el hábito de leer y después de reflexionar lo que están leyendo, para que posteriormente escribir de lo anterior, ya sea un resumen, un ensayo, un epílogo, algo escrito. Pues no, creo que nos falta muchas asignaturas como la ética, la antropología, la filosofía médica y la psicopedagogía y didáctica. En este semestre voy a impartir la asignatura ética médica y su historia. Yo estaba esperando la oportunidad de estar en esta asignatura, y llegó el momento, espacio y lugar, voy a hacer lo imposible para que los estudiantes iniciar un cambio en su cuerpo, en su mente y en su cognitivo, para que inicien, desinicien y reinicien la sinapsis neuronal a tal grado que se formen una red sináptica y después de ellos una red de redes sinápticas, a tal grado que estaremos sumergidos en la reflexión analítica y crítica, y llegar por último a un pensamiento analógico. Esa y más son mis metas. Espero lograr un poquito de todo esto, es decir, poner la semilla en una tierra fértil. Ya vendrán las lluvias, y como dice mi frase, sembremos en el desierto de los 4 vientos. Ha empezado a llover. Barraza. El camino es espinoso y con dardos, vendrán momentos de desaliento, de lluvias, de fríos, de vientos, de cortinas con humo, desánimos, malas caras, disgustos. Habrá ocasiones que ya vamos llegando a la cima, y, no falte quien nos lleva a la otra cima, a tal grado que, si no, nos levantamos de esa enorme caída, ahí nos vamos a quedar. Necesitamos tener nuestros ideales muy firmes, tener una convicción sólida, que nuestros pensamientos y sueños sean fuertes y que se realicen a través de trabajo, de desvelos, de organización, de cronogramas de actividades, de tener una buena alimentación, de una excelente respiración, inspiración nariz y una expiración boca, de un buen baño por la mañana, de que cada amanecer tengamos otro nuevo pensamiento, otros bríos, otros sueños, que tengamos asombro e imaginación día tras día. Usted lectora, estudiante y profesorado. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Se podrá? ¿O es solo un sueño de su servidor? Creo firmemente que ha llegado el momento, de que en este siglo XXI, debemos de cambiar nuestras actitudes,
nuestras costumbres y hasta quizá en algunos de creencias. Despojémonos de lo que nos está estorbando tanto en nuestro cuerpo, como en nuestra mente y nuestro cognitivo. Podemos iniciar como un ensayo y error y ensayo día a día. Vamos pues en busca de esa conciencia, de sus funciones. ¿Dónde está? Pues está dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestros hemisferios, en el sistema límbico, en nuestro corazón, y después todo nuestro ser, cuerpo, mente y cognitivo, se impregnará, hasta llegar a su plenitud que es la verdadera sabiduría. Nos falta mucho amor, ese amor puro, que está en cada uno de nosotros. Necesitamos ver con otros ojos a nuestro prójimo, a la niñez, a nuestros hermanos, nuestros padres, a nuestros abuelos, en fin a todo mundo, a la misma naturaleza, a la flora y fauna, a nuestro planeta Tierra. ¿Qué piensa usted, lectora, estudiante y docente? ¿Cree que estamos bien así? ¿Necesitamos cambiar o no? ¿A dónde nos lleva todo esto, que nosotros mismos hemos sembrado? Lo que yo he visto, he percibido, que hasta la niñez ha cambiado. En nuestros tiempos, cuando nosotros éramos niños, éramos diferentes, más disciplinados, más obedientes, más tranquilos. Ahora, no es así, el niño es violento, grosero, indisciplinado. Si hablamos del estudiante en cualquier nivel educativo, es de igual manera. Es flojo, perezoso, no es puntual a sus clases, no hace sus tareas, no quiere reflexionar, solo piensa en el número, y un día lo dijo Aristóteles, de que un día nos iba a gobernar el número, y creo que ya llegó ese momento. ¿Lo cree usted así, o no es así? ¿Qué es la conciencia? Mente, conciencia y subjetividad. Por Manuel Fontoira Lombos. ¿Por qué la percepción consciente es enigmática? ¿Son mente y conciencia lo mismo? ¿En qué consiste la conciencia? ¿Puede haber conciencia sin subjetividad? ¿Qué es la subjetividad? ¿Cómo se podría detectar la propiedad de la conciencia? ¿Es ilusoria la percepción de la realidad? ¿Somos sujetos conscientes concretos en esencia a todos los efectos? ¿Qué tiene de enigmático el yo? ¿Qué es la información mental? ¿Qué tienen que ver la mente y la categorización? ¿Puede haber conciencia sin subjetividad? ¿Es necesario el carácter abstracto de la información mental? ¿Es el sujeto un objeto abstracto? ¿Es la subjetividad necesaria? ¿Es abstracta toda la información del cerebro? ¿Poseen una mente todos los animales con sistema nervioso? ¿Son la conciencia y la autoconciencia lo mismo? ¿Son potencia y conciencia lo mismo? ¿Qué es la abstracción? ¿Son el sujeto y el objeto mental una sola cosa? ¿Es real lo abstracto, o es irreal? ¿Es la vida lo mismo que la conciencia? ¿Es necesaria la sensibilidad para que un sistema sea consciente? ¿Qué es el isomorfismo? ¿Tiene sentido la expresión popular tener la mente en blanco? ¿Qué es la inconsciencia? ¿Por qué la percepción consciente es enigmática? En la mente de uno es la escena representada lo efectivo para uno como sujeto que percibe conscientemente las cosas. Lo efectivo para uno no son los elementos, las partes, las neuronas, que llevan a cabo la representación. Por ejemplo, uno percibe el color de las cosas, pero no percibe las neuronas del cerebro de uno que supuestamente mediante sus interacciones codifican y representan dicho color. Lo efectivo para uno como yo consciente es el todo que se configura, por ejemplo, un color, y no los píxeles de la pantalla, las partes que configuran ese todo, las neuronas, como si dicha imagen fuese un todo sin partes, pues así es como se percibe a simple vista. Resulta difícil intuir que haya una representación de algo sin los elementos que conforman dicha representación, resulta difícil intuir un todo sin partes, por eso la percepción consciente es enigmática. Por ejemplo, es difícil imaginar que se pueda contemplar la imagen de un cuadro de Dalí sin que ésta esté configurada sobre un lienzo con pintura. Por eso quizá resulta difícil intuir cómo es posible algo como la experiencia consciente, mediante la cual uno tiene ante sí una imagen, un color, pero no sus partes, las neuronas que lo recrean.
De ahí también que sea fácil atribuirle a la experiencia consciente, por su carácter contraintuitivo en este sentido, un origen ajeno a los procesos físicos, o una naturaleza inmaterial. Por suerte las neuronas están ahí durante el proceso mental, y no otra cosa, y viceversa, no hay proceso mental sin neuronas, que se sepa, y por ello se puede tratar de comprender cómo ocurre la experiencia consciente con los elementos disponibles para el análisis del problema, con las neuronas, sin necesidad entonces de recurrir a la magia, lo que ocurre porque sí, ni a la espiritualidad, lo no material. ¿Son mente y conciencia lo mismo? Mente y conciencia no se considerarán aquí lo mismo. ¿Qué es la mente? La mente es información abstracta computada en el tejido nervioso, o dicho de otro modo, la mente es el tejido nervioso y lo que éste hace con la información abstracta, son las neuronas y parte de sus cambios de estado, o de forma, conforme interaccionan en las sinapsis. La mente es la forma del cerebro cuando dicha forma posee carácter abstracto. La conciencia es una cualidad propia de dicha información, que la distingue de otros tipos de información sin esa propiedad. La mente es aquello en lo que se piensa, es la información con carácter abstracto, es decir, con carácter representativo, que las neuronas computan, mediante sus interacciones en las sinapsis, dado que es el sitio en el que tiene lugar la transmisión de dicha información. El emisor y el receptor es cada neurona conectada con otras por la sinapsis. Si la mente es esa información, entonces la mente consiste en un proceso físico sistemático de cambio morfofuncional en los circuitos y redes neurales que las neuronas constituyen, es decir, se trata de un proceso biológico. El que se pueda percibir luz y sonido, dos cosas distintas, a la vez como una misma cosa, por ejemplo, como una única y brillante manzana que hace ruido al caer al suelo, da a entender que la mente es información abstracta, no otra cosa. ¿Está viva la conciencia? La conciencia no es un ente biológico, que se sepa, como una ardilla, o como las células de una ardilla, sino una propiedad física de un ente consciente, y por ello la conciencia no es mortal, ni inmortal, ya que no parece que sea una cosa viva, como no está viva la humedad del agua, o la curvatura de una rueda, o como no vive el calor que desprenden los cuerpos vivos. ¿En qué consiste la conciencia? Si la mente fuese como una fotografía de la realidad, la mente conseguiría ser consciente porque en dicha fotografía solo sería detectable o patente la imagen de la realidad, pero no el papel fotográfico que la representa. Por este motivo difícilmente se podría considerar consciente a una fotografía. Mediante este truco, por el que solo es detectable la imagen durante la percepción consciente de la imagen mental consigue tener, aparentemente, existencia real concreta e independiente, parece poseer efectividad de por sí al margen de cualquier substrato material, parece poseer patencia propia, concreción, como si la imagen fuese ella misma su propio substrato físico, y no el papel fotográfico para la ocasión, es decir, las neuronas, en este caso. Esto es lo que la propiedad de la conciencia tiene de especial. Piénselo, si usted percibe una imagen, que está siendo producida dentro de su cabeza, percibe la imagen, pero no las neuronas de su cerebro que la recrean, por lo que a usted le parecerá que la imagen existe de por sí, y le parecerá que es irreducible a las neuronas que al recrear esa imagen están pensando en esa imagen, porque usted, como yo consciente, no tiene acceso a la percepción de esas neuronas como neuronas, solo hay percepción de las neuronas como imagen, por el confinamiento de dicho proceso en una escala macroscópica. Con esto no se quiere decir que el yo sea la conciencia, sino que la conciencia se caracteriza porque una imagen consciente no es idéntica a su sustrato a ciertos efectos en la práctica, dentro de un margen de error aceptable, desde el punto de vista de la percepción, o al efecto de la percepción, por ejemplo. ¿En qué no consiste la conciencia? De modo que la conciencia no consiste en que para un sujeto dado, un yo en concreto, la representación de la realidad en su cerebro, las imágenes mentales, sean patentes, pues eso lo que querría decir es que son patentes, es decir, reales, detectables, efectivas,
pero no querría decir que son conscientes. Consciente no parece ser un sinónimo de patente, por tanto, más que cogito ergo sum, pienso luego soy, quizá valdría más la pena decir cogito ergo cogito, o, si acaso, pienso luego soy. Abstracto. La propiedad de la conciencia tampoco parece ser lo que explica que las imágenes mentales que cada yo dice percibir sean patentes solo para ese sujeto y no para otros sujetos, lo cual más bien se debe probablemente a que las neuronas de un cerebro no están conectadas mediante sinapsis con las de los demás cerebros, y por tanto cada yo propio de cada cerebro es independiente de los demás yoes. Por tanto, consciente no quiere decir, yo puedo percibir mis propios pensamientos, y los demás, no, que es el concepto que habitualmente se tiene del término subjetivo. En este ensayo subjetivo, como viene de sujeto, no va a significar, mis pensamientos son solo míos, sino que va a significar, mi experiencia consciente, como yo consciente, por ser subjetiva, es la de un sujeto, es única e individual, ya que la subjetividad es la propiedad que define al sujeto, al yo, y el yo consciente se caracteriza, a simple vista, por ser un fenómeno único e individual. En primer lugar, la experiencia es la de un sujeto, es una sola por individuo, constituye un todo único yo soy un solo yo, de manera que dicha experiencia mental, consciente y subjetiva, ese yo consciente, es única, una sola por cabeza. En segundo lugar, además de única, es individual. Individual no es sinónimo de único, de uno solo, sino que individual significa indivisible, sin partes, al menos a simple vista, irreducible, que es lo que es y no otra cosa. El que la imagen mental en la práctica y dentro de un margen de error aceptable a simple vista sea patente para un sujeto, para un yo consciente, se debe posiblemente a que dicha imagen es patente, no a que sea consciente. Esto no debería ser lo más sorprendente y enigmático del asunto de la conciencia, aunque a priori pudiera intuirse que sí, ya que toda la realidad es patente, o detectable, o efectiva, por definición, pues eso significa realidad, patencia, detectabilidad, efectividad. Por supuesto, es enigmático que la realidad sea real, pero una vez que la realidad, que todo, es real, pues el que la conciencia también lo sea no es la clave de la conciencia, así que la conciencia debería caracterizarse por algo más aparte de por ser real, y ese algo más es lo que se ha dicho más arriba, la conciencia es aquella propiedad que consigue que un fenómeno, por ser consciente, consiga ser patente como si no fuese idéntico a su sustrato, o dicho de otro modo, cuando la realidad es patente en forma de yo consciente, lo es en forma de imagen mental, que se caracteriza por ser efectiva sin que lo sean las neuronas que conforman esa imagen, cuando resulta que esas neuronas son esa imagen. Esto es algo análogo a lo que ocurre cuando uno contempla, por ejemplo, el cuadro Galatea de las esferas, de Dalí. En este cuadro Dalí expresa su interés por la ciencia. Según los avances científicos de la época actual, estamos hechos de partículas, de forma que si uno se acerca al cuadro verá solo esferas, partículas, y no verá el rostro de la mujer, y si uno se aleja las esferas se empequeñecen y emerge el rostro, hasta que incluso las esferas llegan a desaparecer de la vista, cuando resulta que el rostro y las esferas siguen siendo lo mismo todo el rato, pintura sobre un lienzo, aunque su forma detectable varíe según la escala de percepción. El que solo sea patente para cada sujeto lo que se cuece en su mente no parece que sea un sinónimo de conciencia tampoco, en todo caso sería sinónimo de que cada cerebro está dentro de su cráneo. De modo que la mente es información consciente, y si dicha información es subjetiva, con unicidad e individualidad, entonces dicha mente es efectiva en la práctica, con un error despreciable a escala macroscópica confinada, a simple vista, con la forma de un yo consciente. ¿Cómo se definiría la conciencia? Por la propiedad de la conciencia, cuando un sujeto percibe conscientemente, por ejemplo, una manzana, solo percibe la manzana, no a sus neuronas tomando la forma de una manzana abstracta. Así es como se entenderá el significado del término conciencia aquí, y por ello no se considerará a la conciencia sinónimo de patencia, ni de mente,
ni de subjetividad, sino que se definirá como aquella propiedad de la mente por la cual una imagen u objeto mental no es idéntico a su sustrato, a las neuronas que conforman dicho objeto mental, a ciertos efectos, sino que, por decirlo de algún modo, consigue aparentar ser idéntico a sí mismo con un error despreciable en la práctica a determinada escala y a ciertos efectos, por ejemplo, al efecto de percibir algún objeto con concreción, como algo que parece ser concreto, como en el caso de una manzana, que al no tomarse como neuronas, ni como yo, se toma como algo concreto que está ahí fuera y que uno puede comerse, lo cual a priori parece más útil desde el punto de vista evolutivo que la alternativa contraria, y más aún teniendo en cuenta el interés que a simple vista tiene el tomar a cada cosa por lo que es, de manera congruente a escala. ¿Puede haber conciencia sin subjetividad? Un hecho llamativo de esta propiedad de la conciencia es que, en ausencia de la propiedad de la subjetividad, en ausencia de un sujeto, la conciencia no dará cuenta de esa parte de la realidad a nadie, dicho en sentido figurado, a ningún yo, es decir, en sentido figurado también, ningún yo se dará cuenta de esa información abstracta sobre la realidad que está siendo procesada mentalmente en ese cerebro de modo no subjetivo. Ese cerebro simplemente dará cuenta de ella, pero nadie, ningún yo consciente, se dará cuenta de ella. Nótese que no es lo mismo dar cuenta que darse cuenta. Ese cerebro obrará en consecuencia y de modo congruente dentro de sus posibilidades y sus límites, sin que el sujeto correspondiente a ese cerebro se dé cuenta de ello, como cuando se aparta la mano de la llama antes de que uno se dé cuenta o, dicho en sentido figurado, antes de que el yo sea copartícipe en dicho conocimiento, o como cuando un sujeto con ceguera cortical esquiva objetos a su paso sin que se dé cuenta de que los esquiva desde el punto de vista del yo consciente, que permanece ciego. De modo que en principio no debería haber dificultad alguna para entender y asumir la afirmación según la cual puede haber conciencia sin subjetividad, sin yo. Percibimos la realidad misma, su representación mental, o ambas. Del procesamiento mental consciente se derivará, o no, un comportamiento que tenderá a ser coherente, congruente, no contradictorio, con la realidad, y de ahí a la identificación ilusoria entre lo que se cuece en la mente y la realidad no hay más que un paso, al consistir la conciencia en la efectividad de la no identificación de imagen mental y sustrato neural, con lo cual no se identificará la imagen mental con la mente, sino con el objeto externo imaginado. Se hace esta referencia a la identificación entre mente y realidad en el sentido de una coexistencia de ambas en un solo ente, es decir, de ser la misma cosa pero categorizada por duplicado al ser considerada desde dos puntos de vista distintos. Esto quiere decir que, cuando uno percibe la realidad como sujeto consciente no percibe dicha percepción de la realidad. Uno no se percibe a uno mismo percibiendo una manzana, sino que cree percibir la realidad misma. Uno percibe la manzana, gracias a esa característica de la conciencia de no parecer idéntica a su sustrato, con lo cual, a cambio de que el proceso sea ilusorio, a cambio de partir de un error en el sistema, dado que esa imagen mental de una manzana es una imagen mental, no una manzana externa a uno, la representación mental de la realidad consigue parecer idéntica a lo representado. Uno cree percibir una manzana sobre una mesa ahí afuera, no una manzana representada de manera abstracta dentro de su cabeza. Esto hace que la percepción consciente sea una representación ilusoria e incompleta de la realidad, que se percibe como un todo sin partes, por ejemplo, sin neuronas en este caso, pero al mismo tiempo esta imperfección que supone el proceso de percepción consciente presenta la ventaja evolutiva obvia de convertir a la percepción de la realidad en la percepción de objetos que parecen ser concretos a simple vista, es decir, al no detectarse el sustrato el objeto percibido parece estar ahí fuera delante de uno, de manera que esta percepción de la realidad, el hecho, por ejemplo, de percibir a un montón de átomos en primer lugar en forma de tigre y en segundo lugar considerando que está ahí, es lo más conveniente para seguir vivos, sobre todo si se trata de un tigre, ya que de un montón de átomos, o de un montón de neuronas propias, no habría que huir, pero de un tigre sí, desde el punto de vista de la evolución y de la adaptabilidad en pro de la supervivencia.
por ejemplo. Quizá la conciencia ha prosperado como propiedad de algunos seres vivos por estos motivos entre otros. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad consiste en que la mente adopte la forma de un sujeto consciente, un yo consciente. Consiste en que parte de la mente, que es una multiplicidad de neuronas, se cosifique, emerja efectivamente y de manera objetiva, en cierta escala al menos, a simple vista en nuestro caso, es decir, a escala macroscópica confinada, en una sola cosa e individual, con un error despreciable en la práctica a simple vista, en la forma de un ente subjetivo, que por tanto deberá ser a ciertos efectos, y lógicamente, único, uno solo, e individual, indivisible, y por tanto ser efectiva dicha propiedad de la subjetividad, en la práctica, y con un error despreciable a ciertos efectos, despreciable, por ejemplo, porque no hay un yo concreto a todos los efectos en el cerebro, sino solo al efecto de la percepción subjetiva, en la forma de un espectador concreto, aparentemente, único e individual de la realidad. Por ilusorio que sea, ya que ese cerebro sigue siendo fundamentalmente una multiplicidad, no un todo único e individual, ese yo consciente es lo que cada persona posiblemente considere la esencia concreta de su ser, lo que define su carácter de individuo como elemento de la sociedad, y como parte de la realidad, lo que cada uno de nosotros probablemente diría que es fundamentalmente en concreto, decimos yo soy yo, y no yo soy las uñas de mis pies, o yo soy uno con el océano Atlántico, y sin embargo, ese yo es tan solo una forma abstracta, curiosamente. Para Manuel Fernández Bocos, en su libro El misterio de la creación, la conciencia, en probable referencia al yo consciente, es un fenómeno de emergencia donde el resultado final toma la forma de un todo muy distinto y de categoría superior al resultado de la suma de sus partes individuales, cuya función fundamental suele ser recrear el entorno para que los animales dotados de movimiento actúen como un solo organismo en aras de la supervivencia de la comunidad celular en la que habitan estas propias células. ¿Cómo se podría detectar la propiedad de la conciencia? Es posible que la propiedad de la conciencia, en un sistema dado, y aunque uno pueda equivocarse en algún caso, pueda determinarse de dos maneras al menos, y estas dos maneras a la vez o por separado, 1, a través de la determinación de un comportamiento categorizable como consciente, y 2, por medio de la determinación de la percepción consciente subjetiva, ya que el sujeto, para ser sujeto, tiene que ser consciente. Por su parte, la subjetividad podría servir para comprobar que la conciencia se caracteriza por lo dicho, por la efectividad de la información consciente como no idéntica a su sustrato, pues, de hecho, durante la percepción consciente subjetiva, por ejemplo, cuando un sujeto nota el olor de una manzana, si se le pregunta a un sujeto qué percibe al percibir una manzana, dirá que percibe una manzana, pero no dirá que percibe a las neuronas que integran dicha imagen en su cerebro, solo percibe la manzana, y de esta constatación surge la siguiente pregunta, ¿y cómo lo conseguiría el cerebro? ¿Es ilusoria la percepción de la realidad? Una ilusión es una percepción equivocada de un objeto por un error de los sentidos, justificada por algo, por ejemplo, es una ilusión confundir un objeto por otro en la penumbra de la noche, por miedo, por ejemplo, o por falta de iluminación. Al percibir una manzana es el cerebro el que conforma dicha imagen, se encargan de ello una multiplicidad de neuronas. Se trata de una imagen abstracta de una manzana, representativa, no de una manzana concreta, pues la manzana en cuestión estará, por ejemplo, sobre la mesa de la cocina, no dentro del cerebro del individuo. El carácter ilusorio de la percepción consciente subjetiva de las cosas parece incluir dos aspectos al menos, 1, la ilusión de la continuidad del proceso mental, por ejemplo, la continuidad del yo a simple vista, y 2, la ilusión de la integración de, parte de, la mente en un todo subjetivo, único e individual, al que en la práctica denominar sujeto concreto. También es ilusorio percibir una manzana y no a las neuronas que configuran dicha imagen, pues dicha configuración neuronal es esa imagen mental, y por tanto es ilusorio que haya un yo consciente percibiendo dicha manzana y no neuronas. Ese yo es el propio proceso de percepción,
y por tanto no hay un yo ahí a todos los efectos, y si no lo hay a todos los efectos no lo hay, solo lo parece a simple vista de un modo convincente y dentro de un margen de error aceptable en la práctica, gracias a esa ilusión fundamentada en un error del sistema, conveniente desde el punto de vista evolutivo. Por otro lado, desde un punto de vista evolutivo parece conveniente esta ilusión del yo, dado lo conveniente que es tomarse a las cosas como lo que en la práctica conviene tomarlas a simple vista, para no confundir a un tigre con una manzana, por ejemplo. ¿Cómo se sabe que la percepción subjetiva de la realidad es ilusoria? El sujeto, el yo, a simple vista parece un ente concreto, pero no lo es, no tiene entidad de por sí, porque no se reduce a sí mismo, no es solo lo que es y no otra cosa, pues es reducible a partes menores, a neuronas, según los hechos permiten comprobar. Al reducirlo pierde su esencia, su carácter único e individual, y por tanto, su concreción es ilusoria, ya que no es cierta a todos los efectos, pues el sujeto no es lo que es de por sí, sino en función de ciertas interacciones entre ciertas neuronas. ¿Cómo puede ser efectiva la subjetividad, si es ilusoria? Una ilusión también es un fenómeno efectivo, por eso el sujeto es efectivo en la práctica, porque aunque una ilusión no sea la esencia auténtica de lo que allí está ocurriendo, la ilusión forma parte de la realidad también, por eso la patencia del sujeto consciente es posible en la práctica, aunque sea solo una convincente ilusión en determinada escala. Que una imagen mental de una manzana no sea una manzana concreta, sino su representación abstracta, no significa que dicha imagen no sea patente, solo significa que no es verdadera, su concreción no es verdadera, y verdadero y real no son sinónimos. ¿Son real e ilusorio términos contrarios? Una ilusión, según el diccionario de la Real Academia, es un concepto, imagen o representación sin verdadera realidad. Según este mismo diccionario, es real aquello que tiene existencia verdadera y efectiva. Lo efectivo es, por tanto, real y verdadero. Lo que percibimos son representaciones en nuestro cerebro de la realidad, no la realidad externa propiamente dicha. Luego, y de manera compatible con la definición de ilusión, nuestras percepciones son imágenes sin verdadera realidad. La imagen de una manzana no es una manzana verdadera, sino su imagen. Su realidad es evidente, percibimos la realidad, pero de manera ilusoria, porque percibimos una manzana como manzana, no como imagen de una manzana. Luego las ilusiones son reales, pero no la verdadera realidad, sino una representación, una abstracción, de la misma. Entonces los conceptos de ilusión y realidad no remiten exactamente a cosas contrarias, pues la ilusión forma parte de la realidad, ya que hay dos realidades, la verdadera y la ilusoria, ambas reales, pero no verdaderas ambas a la vez, porque una imagen de una manzana en nuestra mente no es una manzana, sino su representación afortunada y conveniente. En cuanto a las definiciones del diccionario de real y efectivo, son tautológicas, de modo que no aclaran la idea. Lo único que nos dicen es que lo real es lo real. Podemos ahondar en esta definición y considerar que lo real, por ser lo efectivo, es lo que tiene efecto, lo que tiene lugar, lo que se puede detectar como un fenómeno en el que se produce un efecto como consecuencia de una causa, como algo en lo que hay un cambio medible. De modo que la realidad es lo medible, con lo cual, sabremos cuánto mide lo real, y sabremos qué es lo que hay en la realidad, pero no sabremos qué es la realidad en esencia. ¿Somos sujetos conscientes concretos en esencia a todos los efectos? Probablemente no haya de manera concreta un sujeto que posea una mente, solo a ciertos efectos y de manera ilusoria, o un sujeto al que se envíe dicha mente o dicha información mental para que sea consciente de ella, sino que hay que sobreentender en todo momento que la subjetividad es una propiedad de la mente, y el yo una forma dada, patente a determinada escala, un objeto abstracto, no un objeto concreto a todos los efectos. Achacar a un sujeto concreto la autoría de la experiencia consciente subjetiva se dice en sentido figurado, al ser esa la impresión que da la experiencia desde un punto de vista intuitivo a simple vista,
Se supone que toda persona sana es capaz de creer ilusoriamente que es en concreto un yo mentalmente consciente, único e individual, y macroscópico, no un proceso mental consciente y subjetivo basado en la actividad de una multiplicidad neuronal microscópica, en primer lugar, porque eso es lo que se percibe debido al incorrecto pero conveniente funcionamiento del cerebro. ¿Somos efectivos como sujetos conscientes de manera concreta en algún caso al menos? Se puede hablar en términos comprensibles, para entendernos, y con sentido práctico, del sujeto como actor de la experiencia consciente, dado que a simple vista el sujeto es efectivo con concreción con un error despreciable en la práctica a ciertos efectos, por ejemplo, al efecto de percibir intuitivamente la ilusión de dicha concreción del yo, o, por ejemplo, al efecto de achacar a dicho yo la autoría o la soberanía del pensamiento subjetivo, aun cuando dicho pensamiento subjetivo sea fundamentalmente un proceso automático, y no la creación intencionada o deliberada de un yo concreto, como se hace, por ejemplo, al achacar un delito a alguien en concreto. Por la inconcreción del yo y por el carácter automático del funcionamiento neuronal algunos juristas propugnan la inexistencia de la culpa, pero esta ausencia de culpa solo tendría sentido a escala microscópica, en la escala macroscópica es efectiva en la práctica a ciertos efectos con un error despreciable, por lo que dicha propuesta es absurda, del mismo modo que sería absurdo no huir del tigre o morirse de hambre teniendo una manzana delante. ¿Qué tiene de enigmático el yo? La idea del yo es más enigmática que la idea de una manzana, porque la manzana está ante el observador como objeto con existencia real comprobable por cualquiera como algo que está fuera del cerebro que la computa. En cambio, el yo no es comprobable como objeto real fuera de esa cabeza. La razón para que sea enigmático proviene además de otro hecho, el yo, el observador único e individual, se identifica con el proceso de observación, la observación subjetiva y el sujeto son un solo objeto mental, que además es abstracto. Pero, aunque abstracta, esa imagen mental es capaz de dar lugar a una ilusión de concreción suficiente como para que el observador crea de manera reflexiva e ilusoria ser un sujeto de por sí, y no la imagen mental con el significado de un sujeto que se cree sujeto de por sí. De modo que, dicho de manera simple, si un sujeto está pensando en una manzana, esa imagen de una manzana es el yo en ese momento. Y si el yo y aquello en lo que el yo está pensando son una sola cosa, no dos, entonces es absurdo pretender que el yo sea algo concreto al margen del contenido del pensamiento. La dualidad mente-cerebro que propuso Descartes es absurda, tan absurda como lo sería pretender meter una caja dentro de sí misma. ¿Está viva la mente? Si la mente es una parte del cerebro, entonces no es un ser vivo. Las que están vivas son las neuronas, no la mente. Entonces la mente ni vive ni muere, como no vive ni muere la glucosa que las neuronas oxidan para seguir vivas. La mente existe, forma parte de la realidad, es real, y es parte del cerebro, es la información abstracta que procesa, que se transmite de neurona a neurona saltando cuantificada a través de las sinapsis, pero no es un ser vivo. Las personas, en tanto que sujetos, en tanto que mentes conscientes con subjetividad, son su mente, y perciben como sujetos la realidad por ser reales, no por estar vivos. Vivas están las células que procesan dicha información abstracta, no la información subjetiva. La idea de una manzana no está viva, es efectiva, no viva. Por tanto, al morir una persona su mente no muere, como no muere la Galatea de las esferas, en el cuadro de Dalí, si se apaga la luz en el museo, pues ni es mortal ni inmortal, sino que simplemente deja de ser efectiva la subjetividad, deja de ser efectivo el objeto mental manzana, o el objeto mental sujeto. ¿Qué es la información mental? Si el universo es un sistema, un conjunto de elementos que interaccionan, o, según cómo se mire, un conjunto de sistemas, con la consecuencia de un cambio en el estado de los sistemas por las interacciones, la información quizás sea simplemente la medida de dicho cambio, de modo que si el sistema A cambia por la interacción de sus elementos y se transforma en B, B es información sobre el paso de A a B, es decir,
B es una medida de A. Y si un sistema C cambia A D isomórficamente con A y B, por ejemplo, si el cerebro cambia isomórficamente con parte de la realidad, el cambio de C a D en el cerebro puede servir como una medida del cambio de A a B en el entorno. Si C y D consigue ser efectivo como una abstracción de A y B, ¿qué es lo que parece que ocurre en el cerebro? Gracias al carácter abstracto de la computación que lleva a cabo y gracias a ser lo suficientemente complejo como para que esto se consume. Según esto, la mente, la información mental, consistiría en la interacción de objetos abstractos con carácter elemental en determinada escala y a ciertos efectos en el cerebro con un error despreciable en la práctica, y consistiría por tanto en la medida del cambio vinculado a esta interacción. La mente sería entonces un proceso físico sistemático peculiar, explicable por los cambios morfofuncionales en el sistema nervioso. ¿Qué tienen que ver la mente y la categorización? La mente es un sistema de establecimiento de categorías en el terreno de la abstracción. El afán de categorizar es necesario para el ser humano, ya que el cerebro computa, y categorizar es computar a base de enunciados, es decir, computar mediante afirmaciones sobre las cosas, en horizontal. ¿Para qué sirven las categorías? Al llevar a cabo enunciados, se acaba comprobando que unos terminan por incluir a otros, por ejemplo, al decir por un lado que los perros son cánidos, y por otro que los perros y los hombres son mamíferos, no se puede evitar concluir que los cánidos están incluidos dentro de los mamíferos. Por este motivo, al categorizar se termina por encontrar la posibilidad de ordenar las afirmaciones horizontales en niveles, en vertical, y así un sistema de enunciados, horizontal, termina convirtiéndose en una organización jerárquica, piramidal, en la que se alcanza un nivel, a mayor o menor altura, en función de dónde se esté incluido. De aquí se deriva fácilmente, por sentido común, la idea intuitiva errónea según la cual estar en una categoría conlleva pertenecer a un nivel mayor o menor, y por tanto mejor o peor, superior o inferior, un mayor o menor estatus de prestigio en alguna clasificación, social, moral, o del tipo de valoración que sea. Cuanto más arriba más valor se posee si se sigue por esta vía de razonamiento, cuando en su origen la categorización de la realidad no persigue fin alguno, y por tanto no persigue adjudicar un nivel de superioridad sobre otro nivel en inferioridad. La categorización simplemente ocurre, no se perseguía el objetivo de atribuir mayor prestigio evolutivo al mamífero que al cánido, ni a la conciencia del hombre que a la de la mosca, en función de su categoría en el árbol evolutivo. No se perseguía el fin de afirmar que el hombre es mejor o peor que el perro, afirmar este tipo de cosas no es el objetivo de un proceso de categorización. De modo que la idea intuitiva común según la cual la categoría humana conlleva prestigio, poder, beneficio, superioridad, o estatus, es falsa. La categorización al final acaba siendo, como mucho, una descripción de la complejidad, no del mérito ni de la catadura. ¿Puede haber conciencia sin subjetividad? Se diría que sí puede haber conciencia sin subjetividad. Por ejemplo, puede haber un comportamiento consciente sin control subjetivo, como cuando los ojos y las manos, y parte del cerebro por tanto, conducen conscientemente el coche, mientras uno, el sujeto, otra parte del cerebro, piensa en otras cosas, mientras uno ocupa el yo con otras ideas que no son la conducción del coche. Y ese comportamiento, la conducción del coche al margen del control del yo, es consciente, entre otras cosas, porque esa parte del cerebro que no es el sujeto y que conduce el coche obviamente está despierta, no está inconsciente, está procesando información mental, aunque no sea una parte subjetiva de la información mental, información que tendría el mismo significado, y por tanto sería la misma. Serían las mismas neuronas haciendo lo mismo si estuviese en manos del yo en otro momento, y si es la misma también debería ser consciente, aunque no sea subjetiva. Ese control de la conducción es consciente, se lleva a cabo usando información consciente que entra por unos ojos conectados a un cerebro consciente, y esa información mental ocupada en la conducción es tan consciente como la que ocupe el yo consciente en ese cerebro, porque fundamentalmente se trata en ambos casos de lo mismo,
de neuronas funcionando, y de un modo similar, y si las neuronas de ese cerebro que están funcionando en correlación con el yo consciente tienen que ver con la conciencia, también tendrán que verlo las que no estén ocupadas en la integración del yo en ese momento, ya que estarán haciendo lo mismo, descargando potenciales de acción. Otro ejemplo más evidente aún es el del fenómeno de la visión ciega, un oxímoron, por cierto, en el que algunos tipos de lesiones en la corteza visual, la occipital, dan lugar a que una persona sea capaz de esquivar obstáculos con cierta eficacia, porque los ve, y necesariamente los percibe, pues los interpreta como obstáculos de hecho, aunque curiosamente afirma no percibirlos. Si los esquiva como si fuesen obstáculos ha de haber percepción de los mismos, aunque el sujeto no se aperciba de ello, como si la percepción de los obstáculos permaneciese al margen del yo por enfermedad. Para más detalles, puede verse, por ejemplo, el artículo Ciegos con visión, de Beatrice de Gelder, publicado en Investigación y Ciencia en julio de 2010, donde explica que no solo se reconocen y esquivan obstáculos, sino que también se reconocen y se reacciona de manera congruente ante colores, movimientos, formas sencillas y expresiones faciales de emotividad. ¿Puede haber subjetividad sin conciencia? Cuando emerge la propiedad mental de la subjetividad, tanto la propiedad de la subjetividad como la de la conciencia deberán ser efectivas a la vez en esa red para que la propiedad de la subjetividad sea efectiva, como cuando el sujeto retoma el control del volante del coche, o como cuando uno percibe en forma de yo consciente los obstáculos que esquiva congruentemente. Así que no parece que pueda haber subjetividad sin conciencia.